Saludos, estimados estudiantes. En este video tutorial vamos a hablar sobre análisis de tweet. El análisis cefalométrico de tweet es uno de los análisis más sencillos, pero a la vez tiene un cierto grado de complejidad en cuanto a la inclinación incisivo inferior. Utiliza tres ángulos conocidos como el FMA, el FMIA y el IMPA. Estos tres ángulos van a formar un triángulo. Por tanto, la suma de los tres debe sumar 180 grados. El valor normal del FMA debe ser 25 grados, ¿sí? El FMIA 68 y el IMPA, ¿sí? 87. Algunos también mencionan que el FMA debería ser 65, ¿sí? Si fuese así, 65, ¿sí? Tendríamos aquí 25 más 65 sería 90 y el IMPA debería ser 90 grados. ¿Sí? Eso también es válido y también se encuentra en la literatura. ¿Sí? Tenemos los valores del paciente y hacen una propuesta de cuál debería ser la corrección de los valores que tiene el paciente. Entonces, vamos a anotar aquí los valores del paciente y vamos a hacer una propuesta de una corrección, ¿no? Aquí debo mencionar de que el FMA no va a cambiar, va a seguir siendo, vamos a suponer que el paciente tenga 28 grados. Bueno, es lo que tiene el paciente, ¿sí? La corrección no se puede cambiar el FMA, seguirá siendo 28 grados, ¿sí? Se mantiene el mismo valor. El FMIA va a depender también, acuérdense que son tres ángulos. El IMPA, ahorita lo vamos a ver, pero vamos a suponer que el IMPA tenga un valor de 100 grados, vamos a suponer, 100 grados. ¿Sí? O sea que la inclinación del incisivo está vestibularizado en relación al plano mandibular. Entonces tenemos 28, tenemos también de FMA, tenemos también 100 del IMPA, ¿sí? Y debemos buscar el suplemento. Entonces, por deducción, si el IMPA es 100 grados, ¿sí? 100 grados, el FMA debería ser 52 grados, 52 grados, ¿sí? 52 grados. Este del paciente, al final, debe sumar 180 grados, ¿sí? En la propuesta para corregir estas alteraciones, vamos a considerar el IMPA como la variable que sí podemos cambiar. Nosotros podemos cambiar el IMPA. Entonces, vamos a hacer una propuesta. El paciente tiene 100 grados, ¿sí? Y es muy probable que en la cefalometría nos indique, ¿no? Vamos a suponer que la cefalometría nos dice que debo cambiar a 90 grados. ¿Sí? Entonces estoy cambiando 10 grados. ¿Sí? Es un ejemplo. Solamente es un ejemplo. Entonces, si el nuevo IMPA es 90, ¿sí? 90 grados, si ya no 100, si ya 90, entonces el suplemento será el nuevo FMIA. El nuevo FMIA. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí, ¿sí? Las propuestas para corregir el FMA por lo general no tiene aplicación clínica, sino el IMPA y el FMA. Estos son los dos que tienen aplicación clínica, el FMA, ¿sí? Y el IMPA, ¿no? Y el IMPA, ¿sí? Entonces, acuérdense que siempre debe ser la suma de 180 grados. Ustedes pueden deducir cuánto es el FMIA, ¿no? 62, por ejemplo, ¿no? 62, ¿sí? Ok, también se habla de una discrepancia dentaria. Esta discrepancia dentaria es de los modelos de estudio. Los modelos, el análisis de modelos de estudio. Modelos de estudio, ¿sí? Y tenemos también la discrepancia cefalométrica. Los que le comenté, ¿no? Vamos a suponer que el incisivo está a 100 grados y voy a lingualizar 10 grados, 10 grados, ¿sí? Como estoy lingualizando, tiene signos negativos,
por lo general tiene signos negativos. Entonces estoy cambiando 10 grados. Entonces eso vendría a ser la discrepancia radiográfica, la diferencia, ¿no? Puede ser menos 10. Pero eso está dados en grados. Está dado 10 grados, ¿no? 10 grados. Y tiene signo negativo. Y la discrepancia de modelos está en milímetros, ¿sí? Y también tiene signos negativos. Está en milímetros y en signos negativos. Estos grados los tengo que convertir en milímetros. Y para convertirlo en milímetros lo voy a multiplicar por 0.8. ¿Sí? ¿Cuánto sería 10 por 0.8? Sería 8 milímetros. ¿Sí? Y la discrepancia de modelos, vamos a suponer que tenga 4 milímetros. ¿Sí? Al final, la suma de los dos me da menos 12. Esa vendría a ser la discrepancia total. La suma de la discrepancia dentaria más la discrepancia radiográfica. Este es un preámbulo, todavía no estamos haciendo el análisis. Vamos ahora a procesar, a desarrollar el análisis de tweet. Estos son los puntos que vamos a utilizar. El plano de Frankfurt, que va del punto podium al punto orbitario, plano de Frankfurt, ¿sí? El plano mandibular, que va del punto gonion al punto mentoniano, ¿ya? En el análisis de Steiner utilizaba gonion al punto nation, eso no. En tweet va a utilizar gonion mentoniano, no confundir. Gonion mentoniano, ¿sí? Para el análisis de tweet. Y el IMPA, que vendría a ser el eje del incisivo inferior con el plano mandibular. Entonces vamos a ver. Este es el ángulo, el IMPA. Este es el FMA, ¿sí? Y la diferencia, o el suplemento, mejor dicho, es el FMIA. El FMIA va a cambiar también cuando se modifique el IMPA, ¿sí? Si el incisivo se lingualiza, el FMIA también va a cambiar, ¿sí? Va a aumentar, por ejemplo. Si el IMPA aumenta, pues el FMIA disminuye, ¿no? Entonces, existe una relación, ¿sí? Tweet establece pronósticos, ¿no? Un paciente con un FMA menor de 25 tiene un buen pronóstico, es un buen crecimiento, ¿sí? Cuando el paciente tiene valores aumentados, ¿no? Mayores a 25, tiene un pronóstico desfavorable. Ok, entonces este primer ángulo es el FMA, ¿sí? El ángulo entre Frankfurt y plano mandibular. ¿Cuál es el objetivo de valorar este ángulo? El ángulo valora todas las estructuras que contiene el ángulo. O sea, nos da una idea de cuál es el crecimiento de la cara tomando Frankfurt y plano mandibular. ¿Qué pasa si el ángulo aumenta? Si el ángulo aumenta, la cara, ¿sí?, se hace más hiperdivergente. Y esa hiperdivergencia, ¿sí?, trae consecuencias o está asociada a algún tipo de maloclusión, ¿sí? ¿Qué pasa si el ángulo, ¿sí?, disminuye? Si el ángulo disminuye, la mandíbula tiene por lo general un crecimiento hipodivergente. Y si aumenta, hipodivergente. Y si está en un valor normal, es un crecimiento normodivergente. Muy bien, el FMA sirve para evaluar el crecimiento vertical. ¿A quién se parece? Es semejante a la medida gonion-nation SN. Son primas hermanas, sirven para lo mismo, se interpreta de manera semejante. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que utiliza Frankfurt en lugar de SN y utiliza gonion mentoniano en vez de gonion-nation. O sea, hay diferencias en cuanto a las líneas que usan y en los puntos, pero el objetivo es el mismo, determinar el crecimiento vertical, ¿sí? El otro ángulo, la otra medida es el IMPA. El IMPA hoy en día se establece como 90 grados, ¿sí? 90 grados. Pero en las fichas podemos encontrar hasta 87 grados. El IMPA sirve para valorar la inclinación del incisivo inferior. Si el incisivo se vestibulariza, el ángulo aumenta, ¿sí? Si el incisivo se lingualiza, el ángulo disminuye. Sirve solamente para la inclinación, no me dice la posición. El IMPA solo sirve para valorar la inclinación, no para posición. Entonces, el IMPA es como la prima hermana del incisivo NB en grados, ¿no?
sirve para lo mismo, se interpreta de manera semejante. Si el ángulo aumenta, ¿qué significa? Que está vestibularizado. Si disminuye, está lingualizado. Y el FMA es el suplemento, ¿sí? El suplemento debería, al final, la sumatoria ser 180 grados. Muy bien, tenemos estos valores, nada difícil, está sencillo. Acá viene ahora una tabla que establece cuál sería las correcciones que deberíamos hacer. Cuando el paciente tiene un FMA de 25 grados más menos 4, ya sabemos que es el FMA este de acá, es lo que tiene el paciente. ¿Cuál debería ser el FMIA? Te lo dice la tabla 68. La tabla te dice que el FMIA debe ser 68. ¿Qué pasa si el paciente tiene un crecimiento más o igual a 30 grados? ¿Sí? O sea, es un paciente hiperdivergente. ¿Sí? Te dice la tabla que el FMIA debe ser 65. O sea, es simplemente ver la tabla, no es nada extraordinario. ¿Y qué pasa si el paciente tiene un FMA menor de 20 grados? Menor o igual a 20 grados. Es un crecimiento hipodivergente. Cuando el crecimiento es hipodivergente, te dice la tabla que voy a utilizar el INPA. El INPA debe ser 94 grados. Entonces, la tabla te dice cuáles deberían ser los valores, ¿no? En función al FMA. Si el FMA es menor o igual a 20, el INPA debe ser 94. Si el FMA es mayor o igual a 30, el FMIA debe ser 65. Y si el FMA es 25 más menos 4, el FMIA debe ser 68. ¿Ok? Entonces, es una tablita, no es nada de complejo. ¿Para qué sirve la tabla? Porque vamos a determinar la diferencia. Por ejemplo, la discrepancia cefalométrica es el FMIA del paciente menos el FMIA ideal. Por ejemplo, vamos a suponer que el paciente tenga, vamos a suponer acá, que el FMIA, vamos a poner un valor de 60 grados. Vamos a suponer que tenga 60 grados. ¿Sí? Vamos a suponer también que el FMA es de 30 grados. O sea, para hacer un ejemplo hay que poner valores, ¿no? El FMA tiene un valor de 30 grados. Sí, 30 grados. Entonces, como tiene 30 grados, voy a la tablita, ¿no? Y en la tabla, ¿qué me dice? Que el FMIA debe medir 65, ¿sí? Eso es lo que debe medir el paciente, es la tabla, digamos. En la tabla me dice que debe medir, ¿sí? 65, pero mi paciente tiene 60 grados. 60 grados. Entonces vamos a determinar mediante esta fórmula. El FMA del paciente es 60, pero ¿cuánto me dice que debe tener el FMA según la tabla? Según la tabla debe ser 65. Entonces debe ser 65. Como es una diferencia, me saldrá menos 5 grados. ¿Sí? Otro ejemplo. Vamos a suponer ahora que el FMA tiene 18 grados, es un ejemplo, 18 grados, ¿sí? Como tiene 18 grados, voy a ver la tabla. El FMA cuando tiene menos de 20 grados, menos o igual a 20 grados, ya no uso el FMA, sino me dice que el INPA debe ser 94, ¿sí? Entonces ya no usamos el FMA, sino usamos el INPA. El INPA. ¿Cuánto debe ser el INPA? Según la tabla, idealmente debe ser 94. Esto debe ser 94. ¿Cuánto tiene el paciente? El paciente, vamos a suponer que acá tenga, de INPA, vamos a suponer que tenga 95. Entonces la diferencia me saldrá 1 grado. Positivo, ¿no? Positivo. Entonces, según el FMA, voy a determinar el valor de la tabla, ¿no? Y de acuerdo a ese FMA, voy a ver si utilizo el FMA o el INPA. Y para determinar la discrepancia cefalométrica, ¿sí? Discrepancia cefalométrica es igual al valor del paciente menos el valor de la tabla. Puedo utilizar el FMA
o el IMPA de acuerdo a la tabla anterior, ¿no? Nada más voy a reemplazar los valores. ¿Sí? Nuevamente, tengo una tabla que me indica qué valores debo tener según el FMA. Puedo tener el FMA 68 cuando el FMA es 25 más o menos 4 grados. Si el FMA tiene es mayor o igual a 30 grados, el FMA tiene 65. Y el FMA, cuando es menor o igual a 20, se utiliza el IMPA, ¿no? Que debe ser 94. Entonces, si yo quiero determinar la discrepancia cefalométrica, debo, ¿sí?, a los valores que tiene el paciente, le voy a quitar el valor de la tabla, ¿no? Los valores ideales de la tabla. Muy bien, y eso me determina la discrepancia. Puedo usar el FMA o el IMPA. ¿Cuándo usamos el IMPA? Cuando tiene un valor menor o igual a 20 grados. ¿Cuándo utilizo el FMA? Cuando tiene de 25 más o menos 4 o mayor de 30 grados. ¿Sí? Muy bien, la diferencia, ¿sí?, se llama discrepancia cefalométrica y está dado en grados. Debemos convertir esta discrepancia cefalométrica en grados, debemos convertirlo en milímetros. Y nada más simple que multiplicar la discrepancia en grados, lo multiplicas por 0.8. Nada más. Así de simple. Ejemplo, si me salía una discrepancia, por ejemplo, de menos 5 grados, multiplícale ahora 0.8. Tenemos aquí, miren, grados multiplicado por 0.8. ¿Sí? Entonces la discrepancia sería menos 4. Y si mi discrepancia es, por ejemplo, más 1, por ejemplo, más 1 grados, ¿sí?, multiplicado por 0.8, ¿cuánto es mi discrepancia? Mi discrepancia es 0.8 positivo, ¿no? 0.8 positivo. Entonces, simplemente vamos a convertir los grados en milímetros. ¿Y cómo lo convertimos? Multiplicando por este factor de conversión. Ese factor de conversión es 0.8. Entonces, como dice en el ejemplo, puedo multiplicar 5 por 0.8, ¿no? Entonces, me determina la discrepancia cefalométrica, ¿sí? En este primer ejemplo sería menos 4 milímetros, ¿sí? ¿Qué hacemos con esto? A esta discrepancia cefalométrica, le vamos a sumar la discrepancia de modelos. La discrepancia de modelos es lo que ustedes han determinado en su análisis de modelos. Estos dos se suman. Vamos a suponer que la discrepancia de modelos en el inferior me salió menos 4. Y la discrepancia cefalométrica también me salió menos 4. La suma de los dos me da la discrepancia total, menos 8. La discrepancia de modelos es 2 milímetros positivo. Y la discrepancia cefalométrica es menos 4. ¿Sí? La suma total, ¿sí?, me saldría menos 2, ¿no? Menos 2. ¿Sí? Simplemente es reemplazar los valores en la ecuación. Nada difícil, nada complejo. ¿Sí? Muy bien, entonces eso sería el análisis de tweet. ¿Cuáles son las conclusiones que debemos agregar en el análisis de tweet? ¿Sí? ¿Qué análisis? ¿Cuáles son las conclusiones que debemos agregar? Vamos a anotarlo aquí. Primera conclusión, debo mencionar, ¿sí?, el crecimiento vertical. Debo valorar el crecimiento vertical. ¿Mediante qué ángulo? El FMA. ¿Sí? Es la primera conclusión que debemos anotar en la historia clínica. La segunda conclusión, ¿cuál es? Es la inclinación del incisivo inferior. ¿Sí? Sí, incisivo inferior. ¿Y qué medida voy a utilizar? El IMPA. ¿Sí? Voy a ver el IMPA y voy a interpretar. Esa es mi conclusión. Y el último es la discrepancia total. ¿Sí? Discrepancia total. La discrepancia total. Son 3 conclusiones que se dan en el análisis de tweet. En el análisis de tweet no existe clase 1, clase 2, clase 3 esquelética. Ojo, no existe eso. Solamente nos dice crecimiento vertical,
inclinación del incisivo y la discrepancia total, ¿sí? Que es la suma de la discrepancia cefalométrica más la discrepancia de modelos. Muy bien, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video tutorial.